Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús dijo a los fariseos: Les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino por otro lado, es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Él llama a cada una por su nombre y las hace salir. Cuando las ha sacado a todas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un extraño, sino que huirán de él porque no conocen su voz. Jesús les hizo esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Entonces Jesús prosiguió: Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. El que entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará su alimento. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Jesús es la puerta porque Él nos da paso hacia la vida eterna, hacia la felicidad divina, hacia el Padre Dios. No hay otro camino que nos lleve a nuestra meta definitiva, a nuestro punto de origen, que son las manos de Dios, y a nuestro propósito definitivo, que es reencontrarnos con el Señor en la visión beatífica, sino Jesús. Él es el único camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él es el verbo de Dios. Él es el verbo de Dios. Eso significa que es la palabra de Dios. Por tanto, quienes escuchan su voz reconocen en ese signo la voz del Señor. Reconocen esta verdad divina que da seguridad, que contiene el alma, que da confianza plena y absoluta. La voz del Señor hoy es la Iglesia. Son todos los pastores que van siguiendo a Jesús y que lo representan. Justamente en la medida en que los pastores de la Iglesia, quienes tienen la misión de evangelizar, se identifican con esta palabra divina, son la voz del Señor. Así como San Juan Bautista era la voz que clamaba en el desierto, pero todavía no era precisamente la voz de Cristo, era la voz del pueblo de Israel en su prototipo más alto, el último gran profeta, que anunció: aquí está el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Pero ahora los apóstoles de hoy, los seguidores de Jesús, que tienen esta gran tarea de comunicar su palabra, su verdad, su evangelio, son la voz del Señor. Y esa voz se encuentra en la Iglesia. Y todos somos Iglesia. Los papás, los profesores, no solo los sacerdotes, los catequistas, todos necesitamos más que nunca identificarnos con esta verdad absoluta y amorosa y ser la voz del Señor para las ovejas que andan perdidas y que al escuchar la voz del Señor van a sentir de nuevo el deseo de reencontrarse con el rebaño de Cristo. Por eso dice Jesús que las ovejas reconocen su voz y Él las va llamando a cada una por su nombre. Entonces Él nos da una vocación y cada uno tiene un nombre, una identidad, una esencia, un propósito, un plan particular en la vida. Y quien nos regala esa vocación es nuestro Señor Jesucristo. La voz de un extraño no es reconocida por las ovejas. En la medida en que estamos con Jesús, no queremos reconocer ninguna otra voz. Por eso una familia que educa a sus hijos según la fe va transmitiendo los principios, las virtudes y los valores del Evangelio, no tiene nada que temer que sus hijos después en el medio del mundo, en la universidad, en el colegio, en la vida, puedan desviarse. Porque es muy probable, no siempre ocurre, pero es muy probable que esos hijos ya van a estar protegidos, sellados
por esa educación en la fe y en la moral cristiana. Están blindados ante la voz del extraño que Jesús menciona en este Evangelio, que es el enemigo infernal, ese que vino a robar, matar y destruir, prometiendo cosas maravillosas, pero en el fondo que es el padre de la mentira. Y vemos hoy muchos jóvenes, muchas ovejitas de las nuevas generaciones, que están embaucados, están hipnotizados con esta mentira, y están de acuerdo con ideologías tan malignas como el aborto, o como el homosexualismo, o como mantener una relación de pareja sin estar casados por la iglesia, y tantas otras costumbres que ofenden profundamente a Dios y que dañan inmensamente el alma de estas ovejitas que están viviendo en una desorientación, en una pérdida total. Sin embargo, escucharán la voz del pastor y podrán convertirse, podrán seguir de nuevo a Jesús, pero es necesario clamar también y proclamar esta palabra, esta verdad, sin miedo, con parresía, es decir, con fuerza, con valentía, porque verdaderamente el mundo necesita esa luz, esa voz de Cristo, el buen pastor, más que nunca, más que nunca. Y así entonces podrán salvarse muchas ovejitas que vuelvan al corazón de Cristo. Eso es lo que tanto desea nuestra Madre, de Nuestra Señora de Fátima, que vamos a celebrar próximamente el jueves 13 de mayo, porque la Virgen quiere que muchos que están viviendo en pecado, en la oscuridad, se conviertan antes de irse al infierno. Muchos pueden convertirse si existen almas víctimas que rezan, que se sacrifican, que dan testimonio y que proclaman esta verdad de Cristo, buen pastor. Pidamos entonces a nuestra Madre de Fátima que nos ayude a ser justamente estos instrumentos, estos parlantes de la palabra viva y divina que es Jesucristo, para poder transmitir al mundo su verdad con el amor, pero también con la firmeza que el mundo de hoy necesita.